Hola chicos, aquí les traigo la actividad 2 de la progresión 13 de pensamiento matemático 3 del Cobach. Y comenzamos, compartimos la pantalla y la actividad 2. Bueno, mira, son las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Hay que recordar que a manera de introducción hay unas funciones trigonométricas básicas que son seno, coseno y tangente, que se desprenden de un triángulo rectángulo. Esto ya alguna vez lo has escuchado o ya te lo han explicado, ¿no? Donde el lado más largo es la hipotenusa y los catetos que están enfrente al ángulo se llama opuesto, el que está junto al ángulo se llama adyacente. Pero honestamente, esto te sugiero que o te lo aprendes o te lo aprendes. O sea, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Bueno, en cuanto a las funciones trigonométricas en el plano, su comportamiento es el siguiente. Fíjate bien, tengo los cuatro cuadrantes y este es el ángulo teta que se menciona cuando se genera un ángulo. Entonces, en el cuadrante uno y 2 el seno es positivo, pero en el cuadrante 3 y 4 es negativo. En un ratito más vas a entender esto, ¿no? Ahorita es nada más un repaso. Y el coseno nada más es positivo en el cuadrante uno y en el cuadrante 4 y es negativo en los cuadrantes 2 y 3. La tangente es positiva en los cuadrantes uno y 4, perdón, uno y 3 y negativa en el 2 y 4. Y la cotangente es positiva en el uno y 3 y negativa en el 2 y 4. Insisto, a futuro un ratito más vamos a mencionar esto, ¿no? Seguimos. Mira, hay un círculo que se llama círculo unitario precisamente porque su radio es igual a uno. Puede ser un metro, un kilómetro, una pulgada, un centímetro, un milímetro, una yarda, un pie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene de Pitágoras. ¿Qué pasa si yo hago esto? Mira, si pongo un trazo ahí y trazo una línea ahí, se genera un triángulo rectángulo. Ahí tengo el ángulo alfa. Entonces, por Pitágoras, x al cuadrado más y cuadrado es igual a uno. Eso aplica por la ley de Pitágoras. En este caso, en el eje X, pues va a estar obviamente el lado X y el lado Y. Entonces, si nos damos cuenta nosotros aquí abajo, tengo seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, aunque es el cateto opuesto es Y. Como la hipotenusa es uno, pues sería Y entre uno es Y. Y así pasa con el coseno del ángulo, va a ser X entre uno y va a ser igual a X y la tangente va a ser Y sobre X. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. ¿Seguimos? Bueno, valores de ángulos notables. Mira, de esta gráfica ya la vimos hace ratito en la actividad anterior. Haz de cuenta que los ángulos pueden ser expresados como grados o como pi radianes. Entonces, eh, hay toda una explicación. Ahorita nada más me interesa que comprendas que los ángulos, repito, se pueden trazar de esta manera y eso lo vamos a utilizar en las funciones trigonométricas que vamos a graficar. Ahí tendríamos la gráfica de la función seno, coseno y tangente. Por ahí, dice, por ejemplo, la función seno tiene un periodo igual a 2 pi radianes. Eso es creciente en el primero. Esto lo vas a entender en la siguiente actividad, que es precisamente ya la actividad 2. Antes de comenzar a resolver esta actividad, chicos, tienes que trabajar con tu calculadora en modo DECA y elegir el modo DECA. Ahí está la ilustración. Y pues ahora sí, comenzamos. A ver, déjenme ver. Ahí está, comenzamos con la actividad uno, ¿no? Está bien sencillita, te dicen, completen una de las tablas determinando los valores de los ángulos expresados en grados y radianes y realiza la gráfica de las funciones trigonométricas en una hoja cuadriculada. Bueno, mira, si te fijas, tengo grados 0, 30, 60 hasta 360. Esa circunferencia de cuenta que la desdoblamos y colocamos ahí todos los ángulos, así. Y eso sería el eje X. Ahora en el eje Y, pues voy a hacer la función Y es igual al seno en grados. Entonces, aquí es donde tienes que usar tu calculadora en DEC. Por ejemplo, cuando X es igual a cero, le vas a poner tu calcular Y es igual al seno de cero. Y el seno de cero te va a dar cero. Y entonces, seguimos. Cuando X es igual a 30, pues va a ser igual a un medio. Entonces, esto es 0,5. Y así sucesivamente lo vas a ir llenando. Así es exactamente como se llena esa tabla. Y se van a empezar a reflejar los signos que vimos anteriormente. ¿Sale? Mira, así de sencillo. Entonces, el seno de 120 la calculadora te da 0,86, pero realmente es raíz de 3 sobre 2.
Y eso viene de esta tableta. Me voy a regresar un poquito, ¿eh? Esas expresiones en radicales vienen de aquí. De ahí vienen. Este curso no lo vamos a explicar porque no compete, pero quiero que no te cause extraño y si quieres comprobarlo, por ejemplo, agarra tu calculadora y divide raíz de 3 entre 2 y te va a dar 0,86. Es decir, son ángulos notables que la calculadora ya reconoce y ya está programada. Entonces, chicos, pues prácticamente así sería la función seno hasta llegar a completarme esa tal. Ya sabes que yo quiero las operaciones. Entonces, que me vas a entregar las operaciones, obviamente. Y al final me vas a trazar la gráfica, que sería esta. Esa sería la gráfica. Mira, voy colocando los puntos y precisamente ya cuando me voy al graficador, ahí sí te recomiendo, es muy complicado trazar las cestas a mano. Puede ser que utilices un graficador y que recortes y pegues y esa sería la gráfica de la función seno. Me voy a la gráfica de la función coseno. Es lo mismo, si te fijas, nada más los valores se van a empezar a mover. Obviamente esto lo vas a entender cuando hagas todas estas operaciones que las quiero en tu cuaderno, de ahí si no nos escapamos, acuérdate. Entonces ya me voy más rapidito, si te das cuenta, ahí comparas tú, repito, todo esto tienes que hacerlo con la calculadora. Puedes copiar, obviamente, pero yo te recomiendo que uses tu calculadora para comprobar esos valores. Igual se puede ir ahí algún error, entonces al final del día, esa va a ser tu gráfica, mira, así va a ser tu gráfica. Esa sería la gráfica de la función coseno. Y finalmente la gráfica de la función tangente. La función tangente es un poquito más interesante. Quiero que observes cuando es 90 grados. Cuando le pongas tangente de 90 grados en la calculadora, te va a marcar un error. Bueno, y ese error es indeterminado y se genera una asíntota vertical que tú ya conoces. Entonces, esta asíntota la vamos a encontrar. Me voy de largo, ¿eh? Me voy derechito, derechito. Entonces, aquí, para que compruebes estos valores, repito, usa tu calculadora. ¿Y qué crees? Ahí sería la gráfica de la función tangente. Es decir, cuando tú grafiques, pues no pones raíz de 3 entre 3, o sea, pones el equivalente. Por ejemplo, raíz de 3 es 1 punto... A ver, déjalo checo, ¿no? Raíz de 3 es, en la calculadora sería 3 raíz de 3 es 1,73. Entonces tú cuando graficas buscas el 1,73. Ahora, los ángulos. Sí, eso no te lo comento. Si te fijas 0 grados, pues es aquí. Pero 30 grados es pi sextos, es decir, el pi lo divides en 6 partes, más o menos por aquí. En otras palabras, te va a quedar así. ¿Verdad? Entonces te va a quedar así, el de 30, el de 60 y así sucesivamente. Y ahí miramos la asíntota que se genera cuando teníamos 90 y 270 grados. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues ya la asíntota ya las conoces. Significa que es una recta imaginaria que la función nunca la va a tocar. Y pues hasta aquí sería la actividad número 2, chicos. O sea, muy sencilla. Vas a tardar más tiempo en hacer las operaciones, etcétera, etcétera, que en comprenderla. Está muy fácil de comprender. Bueno, pues hasta aquí llegaría el videito de la actividad número 2. Saluditos.